Queridos amigos, oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, grato saludarles una vez más. Aquí el equipo de producción de Diario Amanecer siente el privilegio de compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. En este día estaremos compartiendo con ustedes el tema titulado El juez de toda la tierra. Ese es el tema que estaremos abordando en este día. Traiga su Biblia, su guía de estudio bajo la conducción divina. Estaremos estudiando la santa palabra de Dios, la Biblia. Recuerden que esta es la lección número 10 del trimestre, cuyo título es Sobre quiénes ha llegado el fin, y el pasaje de la Biblia que estamos utilizando como referencia a memorizar, 1 Corintios 10, 11 y 12. Estas cosas les sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertencia a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 11 y 12. Saludamos aquí en cabina al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Es nuestro anhelo, pastor, que esté gozando de salud, de mucha felicidad y paz sobre todas las cosas. Que Dios le guarde siempre. Amén, mi apreciado amigo, mi hermano. Shalom Aleichem. Amén, gracias. Que disfrutes de esa paz, de la felicidad, del amor de Dios al junto de los suyos. Gracias, apreciado amigo, gracias. Cómo no. Cada vez que hablamos de esto, tal vez nuestros oyentes estén diciendo, desee para nosotros también eso, pastor. Por supuesto que así es. Es el deseo de ambos, de estos servidores, y es la oración de la producción de Radio Amanecer en Estudio, de que la paz de Dios esté con ustedes. Quisiera saludar en este momento a la familia Dipré Domínguez en el pueblecito de Cambita. Yo fui pastor de esta familia, mi hermano Fen y Sandra, su esposa. Qué familia, una gente tan buena. Son personas con una facilidad de trato impresionante, y quisiera saludarlos en el nombre del Señor. Fen, Sandra, Nailenni, mi niña, Dios te bendiga. Salenni también, y Josmerlin. Que Dios les bendiga y que el Espíritu de Dios esté con ustedes. Oramos. Padre Santo, gracias. Ahora que vamos a iniciar el estudio de tu palabra, no queremos hacerlo sin tu bendición, sin tu dirección y sin tu compañía. Dirígenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La expresión el juez de toda la tierra. Más adelante estaremos haciendo un comentario bastante sólido en torno a esa declaración, porque lo cierto es que a quien se dirigen estas palabras en una conversación, en un diálogo, estamos hablando del juez justo en todo el universo, y la justicia proviene de él. Sin embargo, pastor, antes de entrar en detalle sobre este título, notamos algunas ideas importantísimas acerca de la historia de Abraham, de dónde sale, hacia qué lugar se dirige y cuál era el propósito que tenía Dios al guiar y conducir a Abraham por esos diferentes puntos de la geografía donde él marchaba, y donde se establece en el momento en que tiene este diálogo con el Creador, donde dice que el juez justo de toda la tierra. Háblenos un poquito sobre esa trayectoria. Claro que sí. Abraham sale, Génesis capítulo 12, de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es el Golfo Pérsico, Mesopotamia. Es lo que hoy, parte del territorio de hoy, es Irak. Ahora, no sabemos cómo Abraham llegó hasta allí, porque en el capítulo 11 del libro de Génesis, tanto el 10 como el 11, en el 10 donde están el origen de las naciones, donde se extendieron, hacia dónde fueron, los continentes que se distribuyeron, por ejemplo, África, todo eso es Cam, pero encontramos que Europa, gran parte, la descendencia de Jafet se estableció allí, pero Canaán, allí estaban los semitas.
Abraham era descendiente de Sem y no sabemos cómo llegó a Ur de los Caldeos, pero de allí Dios lo sacó aproximadamente por el 1875 antes de la era cristiana. Llegó a Canaán y se estableció en varios lugares, pero aquí en el texto que hoy vamos a estudiar, en Génesis capítulo 18, Abraham está en un lugar llamado Manré. Este lugar cerca de Hebrón, según Génesis capítulo 23, versículos 19 y 35-27, al oeste de Macpela, Génesis 23, 17, esta propiedad estaba en ese lugar y había árboles, y tanto Abraham como Isaac vivieron allí en diferentes ocasiones, no una sola. De hecho, Josefo afirma, pastor, que en su tiempo un viejo terebinto a 1 kilómetro 6 estadios de Hebrón era señalado como el árbol de Abraham, y esto fue identificado en el siglo IV como otro árbol que fue así identificado como el árbol de Abraham. Este estaba en un lugar a 2 millas romanas al norte de Hebrón, el actual Ramet o El Cajil, que Constantino incluyó en una basílica. Por eso Manré, el lugar donde Abraham habita en Génesis capítulo 18, es muy popular, no solamente porque Abraham habitó allí, sino porque fue visitado por el propio creador de todo el universo. Fue visitado en la figura de un hombre, de un ser humano, y llegó con 2 ángeles a ese lugar para comunicar a su hijo, a su siervo Abraham, los planes que tenía de juicios sobre Sodoma y sobre Gomorra. Algo muy importante que nosotros destacamos en este sentido es que entra en juego la cortesía que tenía Abraham. Abraham era un hombre muy cortés, y de inmediato llegaban algún visitante, lo atendía como debían atender, y esto debe ser una lección también para nosotros. Nunca se niegue. Cuando usted está seguro de una persona, nunca se niegue a brindarle hospedaje y tratarlo con cortesía. Porque Abraham, en ese sentido, con esa cortesía que le caracterizaba, recibió al mismo Creador en la persona de esos ángeles, de esos visitantes, y Abraham justo en eso se destacaba, los recibió con mucha cortesía. Es decir, pastor, como usted bien estaba señalando, en ese relato Dios aparece a Abraham, está acompañado por 2 ángeles, y cuando el patriarca los ve, invita de inmediato a esos visitantes celestiales a una comida, y en ese momento Dios promete que Abraham y Sara tendrían un hijo del cual descendería el Mesías. Jesús, en efecto, procedía del linaje de Abraham, conforme a Génesis 3:16, y ahora todo este marco de historia que hemos estudiado y lo que está rodeando la vida de Abraham con su acto de cortesía, la visita de los ángeles, nos está preparando para el relato que tiene que ver con las ciudades malvadas de la llanura. En la lección anterior pues habíamos dado algunas pinceladas, y ahora nos vamos a detener desde la óptica de Abraham, de la visita que hacen los ángeles a su casa, y una declaración formal que el Señor le da a Abraham. Algo que nos llama poderosamente la atención, pastor, es Dios no tiene que estar andando por ahí dándole explicaciones a nadie de lo que va a hacer, porque Dios es soberano. Sin embargo, ahí vemos la inmensa bondad de Dios, el amor infinito que Dios tiene para con los seres humanos, que Abraham empieza a explicarle algunos detalles, y eso se encuentra precisamente en el libro de Génesis capítulo 18, los versículos del 17 hasta el 32. Sí, noté en su comentario, pastor, y marqué mentalmente un asterisco para comentar. Usted habló del don de la hospitalidad de Abraham. Es probable que el apóstol Pablo, creemos que Pablo escribió Hebreos. No, si usted no lo cree, entonces respetamos su decisión, porque no somos dogmáticos. Simplemente sí entendemos por varias razones que él es el autor de Hebreos. Y oiga lo que dice en el capítulo 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
tal vez está hablando de Abraham, porque Pablo toma mucho la vida de Abraham como ejemplo, y él inmediatamente llegan al encinar de Manre, tanto el dador de la vida como los dos ángeles lo salió a recibir, les lavó los pies, hizo que se les lavaran los pies y les brindó comida, mató el mejor animal y le dio comida, y Dios comió. Oigan, Dios comió con Abraham. Eso indica que Dios es personal. No es un Dios que dice, no, yo no puedo convivir contigo porque tú eres un pecador, tú mentiste, tú esto. Es un Dios que condesciende con sus criaturas, está con ellos, y es fascinante notar el nivel de hospitalidad que este hombre presentaba. Ahora sí, pastor, usted me hablaba hace un ratito de un tema específico. Si pudiera, si es tan amable, repetirlo, por favor. Sí, por supuesto. O sea, después de trazar las pautas del recorrido que hace Abraham y de la promesa que Dios le hace a Abraham, que iba a ser de él una nación grande, fuerte y poderosa, ahora nos encontramos con el hecho de que en ese diálogo, en ese cuadro de diálogo que se presenta entre Abraham y el Señor, cuando hace reconocimiento Dios de Abraham, que iba a ser una nación fuerte, una nación grande, entonces nos encontramos en este capítulo 18, los versículos del 17 hasta el 32, donde se establece este cuadro, este diálogo con el Señor, Abraham con el Señor, y entonces el Señor le dice: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y entonces en ese cuadro, en ese diálogo, pues encontramos una declaración de parte de Dios en Abraham para hablarle acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En ese mismo capítulo dice, antes el versículo 18, dice: encubriré yo lo que voy a hacer a Abraham, sabiendo que él será una gran nación y que mandará a sus hijos después de sí a que guarden mis mandamientos. Amós, el capítulo 3, versículo 7 dice que nada, ¿cuántas cosas, pastor? Nada hará el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios le está comunicando a Abraham lo que va a hacer, sus juicios. Y quisiera decir que los juicios divinos son correctivos, pero en propósitos para los pecadores arrepentidos. Son correctivos, pero también son retributivos, punitivos en naturaleza para los que permanecen obstinados y no quieren aceptar al Señor. Y es por eso que la justicia no se separa de la gracia y de la misericordia divinas. Adán y Eva son juzgados justamente, pero la gracia de Dios también retiene la amenaza de la pena de muerte, y por eso Caín es expulsado, pero se le coloca una señal como gracia de protección. Notamos entonces que al Dios destruir a Sodoma y Gomorra estaba actuando con un juicio punitivo, porque ellos no quisieron arrepentirse. Y quisiera brevemente analizar lo que dice: descenderé ahora y veré. Esto no significa que Dios no estuviera completamente informado de lo que sucedía en Sodoma, como está aquí escrito. Más bien, está hablando un lenguaje muy parecido a lo de la Torre de Babel, cuando dijo: descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Dios tuvo en cuenta el concepto humano de la justicia divina, haciendo que Abraham viera con claridad que la decisión de destruir a Sodoma y Gomorra no era arbitraria. Eso es lo que Dios está haciendo, sino que estaba basada en la necesidad. Por lo tanto, no existe ningún problema en decir que Dios descendió como si no estuviese informado. Lo que está diciendo es que Dios deja testigos de su gracia divina a la humanidad, para que no se piense jamás que Jehová fue injusto en su trato con los infieles.
Pastor, la historia de Génesis 18 es bastante interesante. El versículo 23, allí se nos dice lo siguiente: se acercó Abraham al Señor y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Esta es una parte que siempre me ha llamado mucho la atención, la forma en que Abraham puede representar en cuanto a la intercesión a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro gran sumo abogado intercesor es Cristo Jesús, intercede ante el Padre para que acepte las oraciones sinceras que los hijos de Dios hacen ante la presencia de Dios. Y aquí Abraham se muestra como un gran intercesor ante una sociedad que básicamente ya está sentenciada por la terrible vida de pecado que están viviendo. Y entonces aquí destacamos que el mismo Abraham en el diálogo se acerca y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro. Y en ese diálogo, como ya habíamos señalado en lecciones anteriores, pues el número se fue reduciendo y el Señor no, por amor de ellos no lo voy a destruir. Es una evidencia de que Dios no destruye a los seres humanos sencillamente por el deseo de destruir. Dios da grandes oportunidades. En la Biblia se reconoce a Dios como grande en misericordia, y cuando se pronuncia una sentencia de juicio ante los seres humanos es sencillamente porque ya se ha agotado todo el mecanismo, y eso es lo que se muestra en la intercesión de Abraham. Así es, pastor. En Génesis capítulo 15, versículo 16, hay una declaración importante que me agrada y que va muy a tono con este tema, y es donde Dios está hablando al profeta, al patriarca, y le dice por qué en ese momento no destruye a los amorreos, y él le dice, porque en la 4ª generación volverán acá. Y oigan, me agrada bastante esto lo que dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios no necesita convocar a un juicio para condenarnos, porque ya hemos sido condenados a muerte. Romanos 6:23. Cuando Dios convoca a un juicio es porque quiere ver algo, la forma cómo salvarnos. En el trato con los habitantes de Sodoma y de Gomorra, Dios les había enviado a Abraham, les había enviado a Lot, que eran hombres que imperfectos, pero con vestigios de justicia, o más bien vestidos con justicia, aunque en algunos momentos naturalmente operaban como seres humanos, pero eran hombres justos, llenos de la gracia divina, y ellos pudieron percibir ese ejemplo, ese testimonio. Sin embargo, no lo hicieron. Así que Dios, en su trato justo con ellos, los convoca para hacer un juicio en el sentido punitivo, en la naturaleza de la obstinación de ellos. Pastor, hay un término que me encanta bastante, y es que el carácter de Dios está aquí en juego. El carácter de Dios. En Génesis 18, 17 al 32, donde habla de la historia de Dios, Abraham con Sodoma y Gomorra, estos versículos hablan del carácter de Dios y de cómo piensa hacer frente al mal existente en nuestro planeta. Dios guarda silencio, pero no dejará que el mal exista para siempre, ni que venza tampoco sobre el bien. El Señor pondrá fin al mal, pero le está dando oportunidades a los malvados para que se arrepientan, porque Dios no ve a los pecadores como nosotros los vemos. Él los ve como los que podrían llegar a ser ciudadanos del reino de los cielos, y por eso en su paciencia pasó por alto los pecados de estos hombres, esperando que se arrepientan. En Hechos capítulo 17, versículo 30, dice el apóstol: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. En un momento determinado usted habló acerca de que Dios comunica su voluntad a los seres humanos, porque no hace nada el Señor sin que revele su voluntad a
a sus siervos los profetas. Y eso es muy importante. Hoy debemos sentirnos privilegiados, pastor, porque tenemos el relato bíblico de estas grandes y famosas historias que estamos estudiando, que de una manera u otra deben darnos una advertencia, para que como Abraham ante la situación del mundo que se está viviendo, nosotros podamos convertirnos en ese mecanismo que Dios utiliza para que otros logren conocer de la voluntad de Dios y de lo que va a hacer en los próximos días o en los próximos años. Se lo comunica a sus hijos y esa comunicación es efectiva a través de su palabra. Dios se queda en esta historia, notamos, se queda con Abraham mientras los dos ángeles se dirigen a la ciudad malvada para llamar a los que harán caso a su advertencia. Es decir, que cuando se produce una sentencia de juicio, Dios utiliza todos los mecanismos necesarios para que el hombre pueda escuchar de la voluntad de Dios y el mensaje que tiene para con ellos. Lo mismo puede decirse de los ángeles proféticos que exhortan en los últimos días a quienes son parte del pueblo de Dios a salir del mensaje de confusión de Babilonia, a centrarse en lo que la palabra de Dios enseña, a ver lo que el Evangelio de Jesucristo nos dice, y es así como Dios se maneja. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, muy discutido por nosotros, sabemos allí el mensaje de los tres ángeles también en Apocalipsis 18 del 1 al 4. Mientras se produce la última advertencia de destrucción de esas ciudades condenadas, notamos cómo Dios discute con Abraham lo que está a punto de suceder y se somete al buen grado a las preguntas del patriarca. Lejos de ti hacer eso, que hagas morir al justo con el impío y que el juez justo sea tratado como impío, nunca haga tal cosa. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo, pregunta Abraham. Qué interesante ver cómo el juez de toda la tierra, como Abraham lo llamó, ver el soberano del universo, el sustentador de toda la humanidad, verlo discutir una pregunta y como usted mencionó, pastor, no solamente está discutiendo con Abraham lo que va a hacer en Sodoma y Gomorra, sino que también se somete de buen grado a la pregunta del patriarca, porque Abraham lo está cuestionando y Abraham le dice, prácticamente lo está llamando injusto, pastor. Cuando Dios le dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, prácticamente Abraham lo está llamando injusto porque le dice, no, ¿cómo ha de actuar así el juez de toda la tierra? ¿No hará lo que es justo? Pregunta Abraham en el capítulo 18, 25. Y entonces Abraham dice, si se encontrara allí 50 justos, ¿destruiría la tierra sin contemplar esos 50 justos? Y Dios le dice, no lo haría por amor a ellos. ¿Llegaron hasta qué número? Hasta 5. Es decir, si hubiese habido un justo en Sodoma, aparte de Lot, Dios no hubiese destruido la ciudad. Eso indica que el carácter de Dios es amor. Dios tiene un carácter que es movido por la misericordia, por el amor, más que por el juicio. Fue que en Sodoma no hubo nadie capaz de recibir la gracia sostenedora y salvadora de Cristo. Nadie, no hubo nadie. Y es muy importante ver que Dios accede al trato con Abraham y entonces le deja ver a él que hay una gracia de parte del cielo, pero que el hombre a veces no acepta. Yo no destruiría. Si hubiesen esos, no los destruiría. Abraham quedó consciente de que en Sodoma y en Gomorra se iba a hacer la justicia divina y por eso se fue más tranquilo. Tal vez el texto no dice si Dios le dijo que iba a salvar a Lot, pero pienso que Abraham no tenía ninguna duda de que Dios salvaría a su sobrino. Abraham está apelando a la bondad de Dios y conociendo que el carácter de Dios es amor, pues hace ese pedido. Pastor, yo creo que en esta parte final debemos revisar solamente para reflexión lo que nos dice esa nota. Antes de ejecutar su juicio final sobre los perdidos, el Señor nos dará 1000 años para entender por qué lo hará. Si se toma literal esto de 1000 años, o si como algunos han pensado que es mucho tiempo para reflexionar en esto, ¿qué nos dice esto acerca de su carácter
y de cuán dispuesto está al escrutinio de sus acciones por parte de los seres creados que dependen totalmente de Él para existir y que no tienen ningún derecho inherente a conocer estas cosas. Dios es un Dios de amor, un Dios que desciende para conversar con los seres humanos y darle a entender cuál es su voluntad, y la voluntad de Dios es amor. Alabamos y glorificamos a nuestro Creador por estas grandes verdades estudiadas en este día, y esperamos que en este momento podamos reflexionar acerca del carácter bondadoso de Dios. Dios es amor, se refleja en su carácter, y recuerden que la ley de Dios, la ley de todo el universo del cielo, es su amor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, juez de toda la tierra, pero un juez amoroso, fiel, justo. Gracias, porque en el trato con nosotros, con toda la humanidad, tú has sido misericordioso. Tu amor, tu misericordia han ganado sobre el juicio mismo. La justicia dice que debemos de ser condenados, pero tu misericordia dice que merecemos otra oportunidad. Amén. Y eso se llama gracia. Amén. Y por eso te alabamos. Solo tú, oh Dios, mereces la alabanza por tu gracia divina. Amén. Pedimos que en este momento no queremos concluir nuestra oración y nuestra entrega por si alguna persona que nos está escuchando en este momento tal vez piensa que no hay oportunidad para él, para ella. Padre, que tu gracia divina, así como visitaste a Abraham, visítale a esa persona en este momento. Ponle tu mano divina en su hombro y dile: todavía hay gracia para ti. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.